Hola, buenos días. Hoy estamos de nuevo con la doctora Marta Moraleda. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en neurofisiología clínica en el Hospital Universitario de Bellvitge. También está acreditada como especialista en Medicina del Sueño por la CAMS. Es investigadora en diversos estudios de investigación realizados en la Universidad de Michigan en niños con malformaciones craneofaciales y otras patologías de base. La doctora Moraleda ha colaborado también en proyectos de investigación, como por ejemplo en el Hospital del Partaulí, y dichos estudios han dado lugar a publicaciones, premios y menciones especiales en reuniones a nivel nacional e internacional. Ella es responsable de la ventana científica de la Sociedad Española del Sueño y actualmente es miembro de la Sociedad Española del Sueño, del Grupo de Trabajo Pediátrico de la Sociedad Española del Sueño, de la Sociedad Catalana del Son, de la Sociedad Española de Neuropediatría y de otras asociaciones internacionales. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos Muchísimas días, Sandra. gracias. Gracias. No, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a vosotros, la verdad, por colaborar, porque creo que el sueño es un aspecto muy importante y creo que no se tiene en tanta importancia como debería, yo creo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción que creo que es importante para introducir un poquito lo que vamos a comentar, ¿no? Y es que durante la noche el cuerpo y el cerebro descansan y se recargan de energía para el día siguiente. Tener un sueño reparador es fundamental para conseguir una buena calidad de vida. Sin embargo, cada vez es más frecuente sufrir trastornos como el insomnio, y aunque vamos a introducirnos primero en factores mucho más amplios sobre la importancia del sueño y sus trastornos, entraremos luego ya más en profundidad en cuanto a los problemas del sueño producidos durante el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, por empezar, doctora Moraleda, era preguntarle qué función tiene el sueño exactamente, ¿no? Para introducir un poquito el tema. Pues mira, Sandra, la verdad es que el sueño tiene una función muy importante a nivel de la regulación de muchas funciones fisiológicas, ¿no? Como por ejemplo a nivel del sistema inmune, tiene un papel importantísimo a nivel del metabolismo. Sabemos que nos ayuda, por ejemplo, a mantener el peso porque tiene una función muy importante a nivel, por ejemplo, a nivel del apetito o hormonas relacionadas con la diabetes, ¿sabes? Sabemos que nos ayuda a regular lo que es o a disminuir lo que sería el riesgo cardiovascular. Existen muchísimos estudios que sí lo demuestran, ¿no? También sabemos que interviene en procesos como la memoria y el aprendizaje. También es importante a nivel de lo que sería el desarrollo a nivel cerebral. En los últimos años se han publicado artículos muy interesantes que además evidencian su efecto neuroprotector, es decir, que si dormimos bien vamos a eliminar una serie de sustancias tóxicas que se producen durante el día y que están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. O sea que el dormir no es un proceso simplemente inactivo, ¿no? Sino que tiene un proceso, tiene una función activa fundamental, no solo en ese descanso físico, ¿no? y mental que pensamos muchas veces, sino también a nivel de lo que es la regulación de nuestra fisiología y por tanto de nuestras funciones fisiológicas diurnas y nocturnas. Por tanto, entonces, una de las patologías que comentábamos, ¿no? Del sueño que sería el insomnio, ¿cuáles son las causas que más o menos son las más importantes que vosotros detectáis, ¿no? Y que pueden más o menos nombrarse? Mira, antes que nada voy a empezar diferenciando dos cosas básicas, ¿no? Que una cosa sería tener problemas de sueño, ¿vale? Y otra cosa sería tener un trastorno de insomnio, ¿vale? Vale. Nosotros hablamos de problemas de insomnio cuando el paciente tiene un síntoma, es decir, el síntoma puede ser variado, ¿no? Como por ejemplo una dificultad para conciliar el sueño, Vale. ¿vale? Cuando el paciente tiene más síntomas y esos síntomas tienen una afectación diurna, ya hablamos de trastorno de insomnio. El Vale. insomnio es un trastorno como tal, ¿vale? Entonces, el insomnio puede ser, como decía previamente, una dificultad para conciliar, puede ser una dificultad para mantener el sueño, bien porque nos despertemos una vez y no podamos volver a dormirnos, ¿no? Que sería lo que nosotros llamamos un despertar precoz, ¿vale? Bien porque el paciente se vaya despertando de forma reiterada a lo largo de la noche, o bien porque a pasar de pasar un número de horas adecuadas, nos levantamos y el sueño es insatisfactorio. Todo eso es insomnio y hablaremos de trastorno
cuando esos problemas que tenemos a nivel del sueño nos afecta en nuestro funcionamiento diurno. Vale, o sea, que hay ¿Vale? una diferencia entre... Sí, sí, ¿ves? Estas son cosas que hay veces que utilizamos las palabras de manera errónea, ¿no? Y como tampoco hay conocimiento sobre el tema, muy bien. Entonces, una de las preguntas que siempre me he hecho, el tema de, ¿se puede recuperar el sueño? Es decir, un día no duermes demasiado y al día siguiente puedes, durmiendo más horas, recuperar ese sueño que no dormiste el día anterior. El sueño no se recupera. Eso es una realidad y es muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque los pacientes, o bueno, la sociedad en general, ¿no? En general la sociedad va deprivada de sueño, es decir, en general duerme menos de lo que necesita, no menos de las recomendaciones que establecen, por ejemplo, instituciones como, por ejemplo, The National Sleep Foundation, que es una organización americana que nació con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los sujetos a través de la calidad del sueño, que hace unas recomendaciones que todos utilizamos. Esas recomendaciones están muy bien, pero lo más importante es que el paciente sepa cuántas horas necesita para funcionar correctamente. Entonces, una forma de funcionar muy, muy frecuente con la que nos encontramos es que el paciente durante la semana duerme menos horas de lo que les toca, ¿no? Y entonces lo que hace es que compensa el fin de semana durmiendo más horas, incluso durmiendo más de lo que le toca. Vale. Pero esto yo siempre digo que es como si tú estuvieras a dieta entre semana y te pegaras un atracón el fin de semana. Hay estudios que demuestran que si los pacientes que están deprivados de sueño tienen un aumento del riesgo de diabetes. Se hicieron estudios posteriormente en los que lo que hacían era el paciente estaba deprivado de sueño y posteriormente dormía lo que tocaba, ¿vale? Y veían que, el riesgo cardiovascular, ¿no? Como por ejemplo los indicadores de que aumentaban, ¿no? El riesgo de diabetes, persistían a pesar de que el paciente compensaba durmiendo más los fines de semana. Es decir, cuando dormimos más el fin de semana, compensamos a nivel de cansancio, pero el sueño perdido no lo recuperamos. Vale, y a nivel de quizá de eso que dices, ¿no? De descansar físicamente sí, pero a nivel de todo lo que conlleva, ¿no? El dormir, como decías, eso sí que no se cura, ¿no? Por así decirlo. O sea que no. Claro, exactamente. Y el motivo por el cual no se cura, que quizás es una cosa interesante que muchas veces los pacientes no saben, es porque nosotros tenemos un ritmo fisiológico que es circadiano, es decir, nuestra fisiología dura aproximadamente 24 horas. Vale. Es decir, nosotros somos un reloj y tenemos una serie de células en un núcleo a nivel cerebral, que es el núcleo supraquiasmático, que es nuestro marcapasos central, es nuestro relojero central. Entonces, esto que puede parecer una tontería, tiene muchísima importancia en nuestra fisiología, ¿vale? Porque lo que quiere decir es que existe una regularidad a la hora de secretar una serie de células por la mañana, por la tarde, a nivel de funciones fisiológicas como la tensión arterial, el movimiento gastrointestinal, etcétera, etcétera. Si nosotros tratamos a nuestro cuerpo con regularidad y ritmicidad, nuestro cuerpo responde adecuadamente. Cuando somos muy irregulares, evidentemente, pues nuestro cuerpo se encuentra desequilibrado, por decirlo de alguna manera, y ahí empiezan los problemas de insomnio, problemas de taquicardia, ansiedad, cefalea, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona tiene un ritmo de dormir diferente, es decir, no hay una norma, ¿no? Por así decirlo, de tal edad a tal edad has de dormir tanto, porque esto también lo he escuchado muchísimo a lo largo de mi vida, ¿no? De cuando uno tiene menos de 15 años has de dormir 12 horas. Además, con mis hijos, por ejemplo, los pediatras me decían, hombre, este niño pues tiene que dormir tantas horas más o menos, ¿no? ¿No es más individualizado la necesidad de dormir las horas o es muy generalizado en cuanto a tramos por edades? Mira, una cosa muy importante es que una cosa que muchas veces la población sabe, la población adulta, ¿no? En general sabe las horas que necesita dormir, ¿no? Muchas veces el problema es que no le da la importancia que tiene realmente el descanso, ¿no? Hay unas recomendaciones evidentemente por edad.
Vale. ¿no? Que evidentemente cambian mucho a lo largo de la edad pediátrica, ¿vale? Y son bastante constantes en el adulto, ¿no? Dijéramos, y luego vuelven a disminuir o variar en la tercera edad, ¿no? Vale. Pero ellos, cuando vienen los pacientes a la consulta, una cosa que siempre les pregunto es si saben cuántas horas necesitan para funcionar correctamente durante el día, porque al final eso es lo más importante. Sí. Es decir, existen unas recomendaciones por rango de edad, pero al final yo tengo que saber cuántas horas yo necesito. Yo sé las horas que necesito y con esas horas que necesito me voy a la cama pensando que esas horas mínimas que yo necesito para funcionar bien las debo cumplir, porque si no le estoy pidiendo a mi cuerpo que haga un sobreesfuerzo por una cosa totalmente innecesaria, ¿no? Exacto. Y eso va a tener repercusiones en mi día. Vale. Pero muchas veces el paciente se queda pensando y responde más desde el conocimiento general que no desde el conocimiento individual. Vale. No ha habido una reflexión sobre cuántas horas yo necesito. Y también es verdad que existe una variabilidad. Es decir, por ejemplo, yo sé que necesito entre 7 y 8 horas, no porque me lo diga el libro, sino yo lo sé. Si nosotros venimos con más reservas del fin de semana porque estamos más descansados o hemos hecho un poquito de siesta, como mi reserva es superior, a lo mejor si yo necesito entre 7 y 8, quizá con 7 tire. Vale. A partir de que avanza la semana, como voy a estar más cansada, contrariamente a lo que hacemos en general, necesitaré más próximo a las 8 horas que a las 7. El fin de semana no compensaré, simplemente dormiré aproximadamente las mismas horas, 8, 8 y media, y haré una siesta corta, pero no necesitaré dormir 10 horas porque no puedo con mi alma. ¿Me entiendes un poco lo que quiero decir? Es una reflexión importante que muchas veces deberíamos hacernos, ¿sabes? Sí, por lo que te comentaba antes, ¿no? De que la gente es como que, bueno, yo ya lo acumulo, ¿no? Y si no duermo durante la semana, el fin de semana ya me pegaré 24 horas durmiendo si hace falta. No se recupera, no se recupera el sueño. Ya. ¿Y hay diferencia entre los sueños de los hombres y las mujeres? Es decir, ¿se duerme de una manera diferente o es exactamente el mismo proceso y no hay ningún tipo de diferencia? Dijéramos, el sueño no es diferente porque la arquitectura es igual, pero sí que es verdad que hay diferencias respecto al sueño que son importantes, ¿no? En realidad, el sueño de las mujeres es mejor. Las mujeres tienen un tiempo total de sueño superior, les cuesta en general dormirse menos tiempo, es decir, lo que nosotros llamamos la latencia de sueño es inferior y tienen un sueño más eficiente. Vale. Más eficiente quiere decir que del tiempo que están en la cama, el tiempo que acaban durmiendo es más elevado, ¿vale? Entonces, estas son las características del sueño en las mujeres o las diferencias entre el sueño de las mujeres y los hombres. Vale. Pero también existe una diferencia interesante y es que dijéramos que las mujeres, su resistencia cuando la calidad de su sueño calidad o cantidad de su sueño disminuye, es inferior y por tanto van a tener una mayor afectación diurna y va a ser una causa más frecuente de consulta en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Ah, vale. Vale, de hecho, por ejemplo, los estudios dicen más o menos que la prevalencia del insomnio es entre 2 y 4 veces, depende un poquito de los estudios, en mujeres que en hombres. Y la necesidad de tomar medicamento también es superior en mujeres que en hombres. Vale, porque es lo que te iba a preguntar ahora, por ejemplo, para venir a veros a vosotros, ¿vale? A un especialista del sueño, ¿no? Como es tu caso, ¿no? ¿Cuál es el concepto por el cual se puede ir a visitaros? ¿Duermo poco? Hay casos de gente evidentemente que ronca. Me levanto muchas veces durante la noche, por ejemplo, para ir al baño. No acabo de descansar. ¿Estos son los motivos más o menos más habituales que se pueden presentar o que pueden ser un motivo para ir a ver a un especialista del sueño, o el caso tiene que ser mucho más grave o afecte a otras constantes? Mire, yo siempre digo que muchas veces les digo a los pacientes, sobre todo en la primera consulta, ¿no? El insomnio es una oportunidad de cambio porque en realidad si tenemos insomnio es por algún motivo.
Ujú, ¿vale? Eso es una realidad y hay que hacer una reflexión sobre eso, ¿no? ujú, Si no tenemos problemas, dormimos bien, entonces hay alguna cosa en el cuerpo que no funciona. En realidad, el motivo más frecuente de consulta, como tú me preguntabas previamente, ujú. suelen ser los despertares nocturnos, igual que en la edad pediátrica suele ser lo más común. Vale. También hay pacientes que tienen dificultad para conciliar Ujú, o lo que decíamos previamente, o un sueño insatisfactorio. Cuando vemos que esto no es un problema como episódico, ¿no? Que bueno, pues estamos preocupados por una cosa y nos despertamos a medianoche 2 o 3 días y la cosa remite y ya está, ujú. sino que tiene una continuidad en el tiempo y acaba afectando a nuestro funcionamiento diurno, hay que consultar al especialista. Vale. En el otro caso que tú planteabas, Sandra, también, por Mm. ejemplo, del ronquido, Sí, en el caso del ronquido hay que desmitificar, es decir, sí. roncar no es normal y por tanto un paciente que ronca siempre tiene que consultar al especialista Ujú, porque hay que descartar que haya una apnea. El insomnio y la apnea, no dijéramos el motivo por el cual tienes que consultar es diferente, ¿no? Si ya hay ujú. síntoma, hay que consultar ya desde el primer momento. Intentar, yo creo que también hay otra cosa que siempre hemos sido muy aquí de hacerlo, de automedicarnos, ¿no? Y cuando suceden estas cosas, rápidamente la gente, gracias también a los anuncios de televisión y de la publicidad que nos va afectando, es pastilla para dormir mejor, que es muy natural y tiene X productos. Para que no ronque, póngase esto. ¿Esto es cierto o es verdaderamente, no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es me tomo esta pastillita y ya he arreglado el problema, porque si no tampoco tendría demasiado sentido, ¿no? Claro, no es ni mucho menos tan sencillo. Mira, Vale, volviendo a una pregunta que me hacías previamente, sí. digamos, en el caso del insomnio hay bueno, lo que se llama el modelo de las 3 Ps, que son los Ujú, 3 factores que claramente influyen en el insomnio y que nos ayudan un poco a entender cuál es la dificultad del tratamiento del insomnio, ¿no? Con ujú, un poco lo que decías tú, que si la pastilla soluciona el problema, ¿no? claro, Y el modelo de las 3 Ps para intentar explicar, dijéramos, cómo se origina y cómo se perpetúa este insomnio, ujú, consiste en que existen 3 tipos de factores. ujú, Uno es el factor predisponente. ¿Vale? El factor predisponente suele ser un factor biológico, es decir, normalmente una forma de ser. ¿Vale? Por ejemplo, a veces los pacientes que son pues, más perfeccionistas, más rumiadores, más autoexigentes, tienen una predisposición. Eso no quiere decir que vayan a ser insomnes, porque vale, evidentemente la historia personal de cada paciente puede ujú, ser muy diversa. Luego hay un factor que es importantísimo, que es el que influiría en las pacientes con, por ejemplo, con neoplasia de mama vale, o con otras patologías, ¿no? Y ujú, en general en el paciente insomne en general, que es el factor precipitante. El factor precipitante suele ser un factor estresante, que ujú, puede ser de cualquier índole y que a veces el paciente incluso no le da más importancia, ¿no? Pero que seguramente en el caso, por ejemplo, de las pacientes con una neoplasia de mama, ujú, está muy vinculado al diagnóstico de la patología, ¿no? vale, Y luego hay un factor perpetuante, y el ujú, factor perpetuante suele ser una conducta, es decir, hay una manera de funcionar que ujú, hace que ese síntoma que aparece en un momento determinado ujú, pues acabe dando lugar a un insomnio crónico, ujú, ¿vale? Y estos 3 factores es muy importante tenerlos en cuenta o intentar entenderlos en cada paciente, individualizar ujú. para intentar entender cuál va a ser la mejor estrategia para ese paciente. Muy bien. ¿Vale? Mm, Soluciones mágicas no hay, seguro. porque Mm, imagínate, ¿sabes? Si sí. hubiera soluciones mágicas, porque muchas veces, Ujú, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Hay un factor biológico, ujú, hay un factor ambiental, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o más externo, no controlable, que es el factor estresante, y sí. luego hay un factor conductual. Es Mm, decir, una pastilla te puede ayudar a dormir, bueno, te puede ayudar a dormir, pero hay que hacer un cambio a nivel de, no es lo que nos pasa, es cómo lo vivimos. Nosotros tenemos una parte muy importante de nuestro insomnio, tiene que ver con nosotros. mm. La pastilla me va a aliviar el síntoma, no me va a solucionar el problema. Exacto, eso es lo que yo quería llegar. O sea, que el que, por ejemplo, te receten en un momento determinado una pastilla concreta para dormir, sí, vale, te soluciona ese momento durante unos días, una temporada. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que es mejor ir a atacar, ¿no? La causa que origina ese problema, ¿no? Entonces, por eso yo creo la importancia de los centros de sueño, de los especialistas como vosotros, porque
he oído muchísimos casos de muchísimas personas que están tomándose de una manera diaria ya como una rutina, yo creo que a veces sin necesidad para tomar y poder dormir, ¿no? Que además es un producto totalmente químico. Entonces pienso, es importante ver la causa que te puede originar esa falta de sueño o esa falta de descanso a través de especialistas como vosotros, porque entonces si vosotros atacáis la causa, no sería tan necesario, ¿no? el dar algún tipo de medicamento, de pastilla química, etcétera, para provocar, ¿no?, ese sueño. Depende un poquito del caso. Vale. Generalmente algo de medicación siempre ponemos, ¿no? Ujú. Pero siempre depende del caso. Vale. Nosotros en general siempre intentamos, cuando vemos insomnios, que la mayoría de pacientes que llegan a nuestra clínica son insomnios ya crónicos, Ujú. siempre intentamos hacer lo que nosotros llamamos una polisonografía, ¿no? En general, que es la prueba, el gol estándar en general para estudiar patologías en general de sueño, ¿no? Trastornos de Ujú. sueño, en especial la apnea del sueño, que es donde sería la primera opción diagnóstica, Ujú. y porque nos ayuda mucho a saber un poco dónde está el paciente, cuál es su punto de partida, ¿no? Porque a veces el paciente viene porque se despierta 2 veces y te das cuenta de que en realidad no se despierta 2, se despierta 20 veces. Y Vale. por tanto, al despertarse 20 veces, yo siempre les explico a los pacientes que una cosa muy importante es, ¿no? Volvemos a lo de la regularidad del sueño. Como nosotros somos un reloj, el paciente me dice, yo me despierto cada 2 horas. Ujú. Claro, porque nos vamos a dormir a la misma hora y Ujú. 1 hora y media aproximadamente es lo que dura un ciclo de sueño. Entonces a la 1 y media nos vamos a despertar, a las 3 nos vamos a despertar, a las 4 y media nos vamos a despertar, que es cada vez que acaba un ciclo de sueño. Si ese sueño es de poca calidad y por tanto nos despertamos más veces Ujú. y además ese despertar es más prolongado y pasa a ser consciente, el Ujú. problema es que, por ejemplo, si estamos en sueño profundo, Ujú. muchas veces no vamos a volver a ese sueño profundo, sino que va a empezar el sueño desde el principio. La consecuencia de eso va a ser que va a ser un sueño mucho más superficial, y Ujú. que los sueños más reparadores, que son los sueños profundos, la fase 3 que recupera el cuerpo, ¿no?, físicamente, y el REM, que es la parte en la que más memorizamos, van a disminuir y por tanto va a haber una afectación diurna de ese paciente. Ujú. ¿Vale? Vale. Entonces empezamos normalmente, generalmente nuestro punto de partida es una buena historia clínica, que no debemos olvidarlo, que muchas veces en la medicina actual nos olvidamos que un insomnio no es igual a una pastilla, sino un insomnio es igual a un paciente que tiene una historia y por Ujú. tanto que tenemos que entender. Es importantísimo eso, y a Ujú. partir de ahí empezamos una prueba objetiva para intentar determinar cuál es el grado de afectación de ese insomnio en lo que es la arquitectura normal de su sueño habitual. Y si hace falta, entonces ya se hace una rutina de medicación controlada por vosotros para que, Claro, dependiendo de cada caso, tenga pues ¿no? Vale, 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 vale. claro, es un poco lo que te decía al principio, ¿no? Ujú. Dijéramos, el paciente viene porque tiene un problema. Ujú. Entonces, una vez has entendido cuál es el problema, el siguiente paso es enseñar al paciente cuáles son las posibilidades terapéuticas. Vale. Milagros evidentemente no No, no, existen, a pero Lourdes, el sí. paciente siempre va a mejorar, Vale. ¿vale? En esa mejoría el paciente tiene que saber que hay dos estrategias. Ujú. Una estrategia es farmacológica, Ujú. ¿vale? Con tratamiento natural que básicamente es melatonina, triptófano, dependiendo un poquito de los pacientes, y en Ujú. los pacientes más resistentes o con insomnios crónicos, pues son tratamientos más convencionales, Vale, benzodiazepinas o antidepresivos, dependiendo del caso. Pero vale. yo siempre les explico a los pacientes que esto es como un camino que empezamos juntos Ujú. y que el insomnio es esa oportunidad de cambio. Muy Por bien. tanto, yo lo que voy a ayudarles es a mitigar esos síntomas. Voy Ujú. a trabajar más la parte pues más biológica, ¿no?, por decir, Ujú. de este problema, pero él tiene que trabajar lo que está en sus manos, que es una parte más conductual. Muchas Ujú. veces el problema del paciente también es que hay una incapacidad para desconectar la mente de ese problema, el que sea, ¿no? En el caso del cáncer de mama, pues Ujú. una mujer que está preocupada por la incerteza, ¿no? Exacto. Eh, claro, entonces hay que aprender a desconectar, ¿no? Hay que darle estrategias, y deben ser estrategias pues más psicológicas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en el caso de que, pues por ejemplo, un diagnóstico haya supuesto como, si dijéramos, un estrés postraumático, ¿no? Y que Sí. empieza ahí el insomnio,
y claramente la paciente está muy aferrada, no puede pensar en otra cosa y todo es como si el mundo de su alrededor se hubiera parado Paralizada. y está aferrada a ese insomnio, Sí. ¿no? Entonces, en ese caso, muchas veces hay que hacer un tratamiento y un abordaje psicológico que es importantísimo y que yo siempre les digo a los pacientes. De hecho, el tratamiento psicológico es un camino mucho más largo, pero con unos efectos mucho más positivos y que va a perdurar mucho más en el tiempo. Y evidentemente, otra cosa que también les digo a los pacientes es que el origen del insomnio no es nocturno, es diurno. Hemos de trabajar el día, no la noche. La noche volverá y nosotros le ayudaremos, pero si no se trata bien durante el día, es imposible que descanse bien. Porque entonces esto es lo que te iba a decir, ¿no? Del tema de las pacientes con cáncer, ¿no? Ya entrando más directamente. Claro, en muchos casos también el cáncer de mama tiene todo un proceso muy largo y durante todo el proceso el estado del sueño también yo creo que se modifica, ¿no? Al principio supongo que es el estado de pánico que sucede, ¿no? Por lo que tú comentabas, ¿no? Que todo queda paralizado, tu mundo da una vuelta, por así decirlo, y es como que en esta situación sí que hay falta de conciliación de sueño, yo creo, por todo el estrés que se provoca, ¿no? Pero después, durante ya, según qué tipo de tratamientos, los que vienen simplemente o con una intervención y un tratamiento quizá hormonal, no tanto, pero los que hay quimioterapia, radioterapia de por medio, sí que el estado del sueño se modifica muchísimo. Esto es debido también a los medicamentos, ¿no? ¿Qué es el efecto que hace para que la persona no pueda descansar si no hay un estado de pánico, por así decirlo? O pánico o estrés o de los medicamentos, sobre todo de la quimioterapia. Yo creo que las causas, ¿sabes? En relación con los estudios que se han publicado en pacientes con cáncer de mama, las causas, dijéramos, que precipitan, tienen que ver con la enfermedad, pero yo por lo que he estado revisando no hay tanta relación en realidad con la quimioterapia en sí, Vale. sino, digamos, un poco con todo el proceso de la enfermedad, incluso con la historia personal de la paciente. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, el índice o la prevalencia, ¿no? Dijéramos, de los problemas de sueño de forma puntual, ¿no? Que tengan afectación diurna, en un paciente oncológico, pues varían entre el 30 y el 70%. En las mujeres con neoplasia de mama ronda el 50%, ¿no? Que más o menos es lo que resulta en los estudios con otro tipo de patologías de tipo oncológico, ¿no? Y en el caso de ya trastorno, que es cuando ya hay afectación diurna, más o menos la frecuencia, la prevalencia es de alrededor del 20-25%, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las causas que influyen, ¿no? Un poquito lo que tú me decías. El primer factor que influye es haber tenido problemas de sueño previos, dijéramos, al diagnóstico de la enfermedad. Vale. Sí que se sabe que el diagnóstico en sí y iniciar tratamiento con quimioterapia empeora estos problemas de sueño, especialmente en aquellas pacientes que ya tenían algún problema relacionado con el sueño. ¿Vale? Aproximadamente de aquellas pacientes que acaban teniendo problemas de sueño, entre el 50 y algunos estudios dicen que hasta el 95% pueden llegar a cronificar. Vale. ¿Vale? Con lo cual, tal como tú decías, sí que es un síntoma importante. Tenemos que tenerlo en cuenta porque a lo mejor esa mujer ha iniciado un problema de insomnio o ha empeorado su problema de insomnio que ya previamente presentaba. Y puede ser que esta entidad cronifique y, por tanto, va a tener una repercusión en esta paciente. Y los factores que influyen básicamente son estos, el diagnóstico, realizar tratamiento con quimioterapia, me imagino que en relación con el estrés, ¿no? Que supone un poco la incerteza o no es una cirugía, ¿no? Me opero y se ha acabado aquí un poquito la enfermedad. Pero curiosamente también hay otros factores que influyen, ¿no? Como por ejemplo el nivel socioeconómico, la situación personal de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, ser viuda es un factor de riesgo, ¿no? Para padecer más insomnio. Incluso una cosa que llama la atención es que un factor también que influye es que a veces cuando hay menos enfermedad,
¿sabes? Sí. Un estadiaje más bajo, Mm. hay más insomnio. Por No el tiene que factor ver con miedo. Ah, la, vale, con vale. la Ujú. Es interesante, ¿sabes? sí, No, porque no esto tiene no lo que ver con sabía. con Mm. la severidad de la patología, Ujú. sino en realidad un poco cómo lo vive el paciente, ¿no? O sea, con las mochilas, en definitiva es la mochila que tú ya llevas previamente, ¿no? O sea, si ya vienes con Claro, un insomnio o con episodios, patologías concretas y un sobreestrés, supongo que, claro, es suma, sumas más suma, o sea, es decir, es un concepto de ir agrupando, ¿no? Porque entonces lo que más o menos yo, para ir también dejando un poco unas ideas, ¿no? Lo que sería interesante sería unos cambios de hábitos, como siempre decimos, ¿no? Como hemos comentado en otras entrevistas con cambios de hábitos alimentarios, cambios de hábitos en cuanto a hacer ejercicio y entonces en el sueño también existen estos cambios de hábitos, ¿no? Para llevar a un sueño más claro, reparador. sí, 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 sí. Ujú. Y volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Que el paciente en lo que se ha de centrar cuando Mm. tiene insomnio no es en sus sueños, sino en su día, Vale, ¿vale? Entonces, y en su día y luego en la regularidad de su día y en la regularidad de su noche, vale, ¿vale? Es decir, siempre recomendamos cosas muy básicas, ¿no? Como que el paciente tiene que comer y cenar siempre a la misma hora. vale. Es muy importante levantarse siempre más o menos a la misma hora. Mm. Es importantísimo que nos dé la luz del sol, Vale. porque la luz del sol, Ujú. ¿no? Es el principal metabolizador, ¿no? Dijéramos, sincronizador de nuestro ritmo interno. Mm. Y por otra parte, lo que va a hacer es que, bueno, una sustancia que utilizamos mucho en la consulta, que es como el Sí, triptófano lo que hace es una sustancia natural, que es un precursor de la melatonina, se ujú. transforma en serotonina gracias a la luz del sol. Vale. Y por tanto vamos a estar más animados durante el día. Esa serotonina que se ha producido a nivel, gracias al triptófano, se va a transformar en melatonina por la noche. Por Ujú. tanto, es importantísimo, no debemos olvidar que Ujú. tenemos una mente muy potente, pero primero somos animales y por tanto necesitamos estar en el exterior 1 o 2 horas al día. Vale. Hemos de realizar actividad física, porque esa Ujú. actividad física va a hacer que liberemos endorfinas, nos va a permitir estar más cansados y llegar a la cama en buenas condiciones, que ha de ser una actividad física que no debemos realizar, sobre todo a últimas horas del Vale. día, sino Ujú. si es posible siempre por la mañana o primera hora de la tarde, Mm. ¿vale? Y que previamente al sueño, yo siempre digo que como que le tenemos que cuidar, que es el niño pequeño que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y que si yo no tengo un problema de sueño, quizá en media hora, bueno, pues hago mi rutina, ¿no? Me pongo el Ujú. pijama, me lavo los dientes, leo un poquito un libro y cierro una puerta. Mm. Y leo un poquito un libro y cierro el libro, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que si yo tengo un problema de sueño, tengo que desacelerar previamente, mucho Vale. antes. Es Mm. decir, que tengo que programar un periodo en el que yo tenga un tiempo para relajarme, para desacelerarme durante el día, porque Ujú. el problema que tenemos hoy en día en el insomnio en general es que vamos a tope de cortisol. El Mm. cortisol es nuestra hormona del estrés, nos permite funcionar correctamente durante el día, pero si hay un exceso de estrés durante el día, un exceso de cortisol, de cortisol va a ser alto también por la noche y por Ujú. meditación, un poquito de yoga, mindfulness previamente al inicio del sueño, Ujú. ¿no? Dejar las cosas que nos preocupan fuera de la cama porque no vamos a poder solucionarlos, es evidente que es así. Evidente. Mañana será otro día. Lo Mm. mejor que le podemos regalar a nuestro cuerpo en realidad es un buen descanso. Y ver menos la televisión, ¿no? Supongo también antes de ir a dormir, porque ahora con la costumbre de los móviles, las televisiones, tablets, etcétera, también es una cosa que estoy escuchando mucho más a menudo y a través de vuestro perfil también en Instagram veo que se le da bastante la vuelta, ¿no? Al no estar tan pendientes las horas anteriores a ir a dormir, ¿vale? Supongo que es dentro de este proceso que tú dices de desconexión y de irte de una rutina de ir relajándote, ¿no? Y de ir soltando todos los estímulos, ¿no? Supongo externos para ir iniciando tu periodo de descanso, relajación, sueño, ¿no? O sea, supongo que más o menos irá por aquí, ¿no? Claro, Vale.
Claro, porque en realidad hay que relajarse antes de irse a dormir. Las pantallas, el problema, sobre todo, digamos, los móviles, ¿no? Las tablets, ¿no? Que inciden Sí. directamente sobre nuestros ojos, lo que hacen es que emiten una luz blanca-azul, que Ujú, son luces brillantes, ujú. y lo que hacen es que confunden al cerebro. El cerebro no sabe distinguir entre luz diurna y luz nocturna, y lo que hacen es que inhiben la secreción de melatonina. Pero se puede Vale. inhibir la secreción de melatonina de muchas maneras. Es decir, si yo veo las noticias y las noticias todas son malas, o, ¿sabes? Si yo tengo que trabajar y me pongo a acabar ¿sabes? Un informe a última hora del día, Ujú, todo aquello que nos active, ya sí, sea a nivel mental, a nivel emocional, nos va a dificultar dormir. Por vale, eso siempre recomendamos al paciente que realmente los móviles deben estar fuera de la cama. vale. O sea que despertarte con el móvil al lado va a ser que no. O sea, despertarte con un despertador normal o con la luz del sol, Bueno, sí, más o menos con... puedes despertarte con el móvil, pero no deberíamos utilizar el móvil. Vale, 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 vale. Pues entonces Mm. es un cambio de hábitos en general, tanto a nivel de una persona que no tiene ninguna patología concreta y en el caso de las mujeres con cáncer de mama es un tema sobre todo de estrés y también supongo que irá un poco influenciado con que haya pues técnicas de relajación, de un poco de, ¿no? de Mm. meditación y demás para ir entrando en sueño. Lo que sí que me ha sorprendido es que sabía de la existencia del triptófano, la melatonina, pero no sabía la potencia que tiene el triptófano superior a lo que yo pensaba que era la melatonina. O sea que me ha quedado súper claro el proceso exactamente por dónde funciona. Por tanto, es importante incluso en una persona que no tiene problemas con el sueño, entre comillas, pero cuando una persona se va haciendo mayor, que ya entra en una tercera edad, que es lo que hablábamos antes, si se tomara triptófano de una manera habitual, ¿haría que el sueño de esa persona fuera mucho más reparador o no tiene nada que ver si no hay una deficiencia? Mm, yo creo que el café para todos nos sirve. Vale, vale. Eso es lo primero. Sí que es verdad que el sueño, dijéramos, a medida que nos hacemos mayor, Ujú, dijéramos, disminuye tanto el tiempo total de sueño como la eficiencia. Es decir, vale. se parece quizá a veces, aunque no en número de horas, ¿no? Pero se Ujú, asemeja más al del niño pequeño, ¿no? vale, Y el de los ancianos, pero no en duración, evidentemente. vale. Eh, el triptófano a veces en las edades más mayores o Ujú, incluso en las mujeres, por ejemplo, menopáusicas, muchas veces no es la mejor opción porque muchas veces ya hay un factor más biológico. No vale. debemos olvidar que las mujeres tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, una influencia muy importante a nivel hormonal. Ujú, No suele ser la mejor opción. vale. El café para todos nunca funciona. Muchas veces los pacientes llegan a la consulta y, por favor, Marta, pone algo natural, algo natural. Lo natural a veces funciona, pero otras veces no funciona. Y yo siempre les digo a los pacientes, Ujú, está muy bien el tratamiento natural, pero no debemos olvidar nunca que es un agente externo que nosotros metemos, ¿no? Que entra por nuestra boca, sí, igual que cualquier alimento puede producir una reacción alérgica. Es vale. decir, que tiene un efecto y debemos ser conscientes de ello. Y luego otro problema que nos encontramos también mucho y que me gustaría añadir es Sí, que ahora que la melatonina, ¿no? Tú vas a la farmacia, ¿no? Pues yo cuando me empecé a formar, ¿no? Mis pacientes me acuerdo que iban a Andorra a comprarse la melatonina, sí, algunos todavía van, sí. y Por hoy las en día, dosis son más altas en Francia. El laboratorio francés tiene permitido, ¿no? El hacer pastillas con más gramos de melatonina y pero aquí en España no. la dosis está demostrado que la melatonina nunca es una cuestión de dosis. La Vale. melatonina, yo creo que poner melatonina es un poco un arte, aunque la gente piense que es muy fácil. Y Ujú, muchas veces el paciente no lo toma cuando toca ujú, o por la patología está bien indicada y ujú, por tanto por eso no funciona, porque hay otros vale. factores externos que hay que tener en cuenta. Solo Ujú, es una señal de tiempo en el cerebro. Si el vale. cerebro no está preparado, no sirve, no nos va a funcionar. Luego, Ujú, respecto a las dosis, normalmente hay unas dosis estándar. Yo siempre cuando viene un paciente que viene ¿no? y toma melatonina de Andorra, una dosis de 10, sí, lo primero que hago es bajarle la melatonina.
Vale, Y luego la vale. otra cosa que sí que quería añadir es que Mm, aunque sea tratamiento natural, se recomiendan tratamientos de 1 o 3 meses y hay de hacer descanso el paciente un mes. Es vale. decir, que no es verdad que empezamos a tomar melatonina y tomamos melatonina en nuestra vida, porque Mm, se sabe que influye, que podría aumentar el riesgo, por ejemplo, la melatonina de diabetes a vale. largo término, sobre todo en adultos. ¿Ves? Muy bien. O sea que todo, aunque sea natural, el ser natural no quiere decir que puedas tomártelo de una manera libre. Además, yo siempre también he dicho que todo lo natural, no todas las empresas que fabrican productos naturales fabrican de la misma forma y es un poco la dosis que te tomas no es tan cierta como quizás a veces te tomas en un medicamento, ¿no? Que sabes que hay 1 gramo de tal y en cambio las empresas que fabrican productos naturales hay muchos que fabrican tallo, mezclan demasiadas cosas y la proporción no es exactamente la misma, ¿no? O sea Y que, ese es, sí, y ese es un problema muy importante en el que nos encontramos, porque a veces, ¿no? Cuando damos más tratamiento natural, por ejemplo, yo generalmente sé más o menos las que utilizo, ¿no? fabricantes, sí. Porque sé que son las que al final el paciente, yo sé que cuando toma esa, aunque sea un poquito más cara, le va a funcionar bien. Pero a veces el Correcto. paciente me dice, no, yo he tomado melatonina, y no sabes decir si esa melatonina es pura, si es retar, la dosis que lleva. Exacto. Entonces, claro, yo, bueno, al final intento normalmente utilizar las que yo sé que funcionan. Y con el triptófano pasa exactamente lo mismo. Hay pacientes que dicen, yo he tomado triptófano, a mí nunca me ha funcionado. En Ujú. cambio, luego a lo mejor toman otro y dicen, uy, este qué bien va. Y ese es un Exacto. gran problema que tenemos porque este tratamiento natural en realidad, claro, está aprobado como un tratamiento nutricional y existe una gran variación a nivel de la dosis que al final acabamos tomando y eso es un Sí, problema sí. de cara al Pero tratamiento. esto, la persona en general, hay veces que se den cuenta, ¿no? De que estos productos pueden venir de la trituración o de diferentes cosas diferentes de la planta. Y entonces sí que es verdad que es como, por ejemplo, con la levadura de arroz rojo, ¿no? Que dices, es que esta me funciona y esta no. Bueno, es que quizá esta es más pura y lo que hay no hay tanta mezcla y en cambio esta es más dispersa. También los precios, por eso, modifican muchísimo dependiendo de este tipo de productos desde lo que yo he ido viendo a lo largo de la vida, que siempre me ha gustado muchísimo también ir complementándolo con productos naturales, pero siendo muy consciente de lo que haces y a través de, evidentemente, El problema es que a veces, sabes, claro, este tipo de tratamientos evidentemente no tienen cobertura sanitaria, ¿no? En el régimen de la seguridad social y tal como tú decías, a veces existe una gran variación a nivel de precios y generalmente el problema es que a veces los que son un poco más caros son los que tienen una dosis más correcta, ¿sabes? La dosificación es correcta. Claro, a veces el paciente que viene, ¿sabes? El paciente más, a lo mejor, pues, por ejemplo, de la seguridad social, ¿no? Que normalmente tiene una cobertura, pues claro, le puede suponer un gasto de 50 o 60 euros al al mes mes. que pues a veces puede ser difícil, ¿sabes? Dependiendo un poquito de la economía familiar de cada familia, ¿no? Y yo eso lo entiendo, pero sí que es verdad que generalmente a veces los que son un poquito más caros funcionan mejor porque la dosificación es más correcta, ¿no? Esperemos que con el tiempo pues ya hay una melatonina que sí que está comercializada como un Como fármaco. medicamento. eh, Sí, y ahora está habiendo una segunda, bueno, una melatonina también, dijéramos, a nivel pediátrico. Esperemos que con el tiempo, pues al menos algunos complementos importantes para nosotros y sobre todo para nuestros pacientes, pues acaben estando al menos subvencionados en parte, ¿no? Para mejorar su insomnio, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, porque la verdad que ha sido súper interesante y hemos ido poniendo más preguntas de las que teníamos en un principio pensadas, pero la verdad es que ha sido súper interesante. Me encantaría poder más adelante poder contar de nuevo con otra entrevista, porque creo que hay muchísimas otras cosas que se manejan dentro de lo que es el aspecto del sueño y muchas preguntas y creencias que hay en líneas generales que yo creo que la mitad son erróneas y son falsas y me gustaría en otro momento poder hablar con usted y poder dar respuesta, ¿no? A estas creencias, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Gracias a ti, Sandra, por invitarme. Un placer. Gracias.